¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, qué gusto saludarlos. Arturo, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Qué tal ustedes? Ya daba un contexto Moisés ahorita que estuvo surtidita, estuvo variadita la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas. Sí, en efecto, sigue su curso. Se han presentado ya los posicionamientos relevantes de los principales miembros del Consejo de Seguridad, obviamente detrás de una reflexión integral sobre cómo está el mundo y en donde el secretario general Guterres hizo un balance bastante sombrío de lo que nos espera. Dijo que viene un invierno de descontento generalizado Sí. por pues distintas cosas, ¿no? Es decir, la crisis climática, el caso de Ucrania, la inflación, los excesos nacionalistas, la sombra de la amenaza nuclear, etcétera. Pues cada quien a su manera y desde su interpretación planteó temas importantes, casi siempre relacionados con la crisis en Ucrania, ¿no? México no fue la excepción, como hemos comentado, para bien o para mal. Entonces, quizá el tema fundamental, les decía, pues es este de la mediación. Si puede haber alguna mediación entre Rusia y Ucrania. Hay muchos países interesados en hacer esta mediación y tradicionalmente una mediación no es pública, no se anuncia previamente y se beneficia mucho digamos, de un anuncio posterior al encuentro con las partes, ¿no? Es un poco lo que ha hecho Turquía. Turquía ha propuesto una mediación entre Rusia y Ucrania que está haciendo el propio presidente turco. Yo creo que este es un buen ejemplo de qué significa la mediación, porque además tiene un objetivo concreto, que es evitar el desastre nuclear en esta central de Zaporilla, que pues, ha sido ocupada por tropas de Moscú desde marzo y que ha sido pues la preocupación de la comunidad internacional para evitar otro Chernóbil. Uh-huh. ¿Cómo sientes, Arturo, que fue tomada, cómo lees que fue tomada el posicionamiento del presidente López Obrador, que llevó evidentemente a través del canciller Marcelo Ebrard? No trascendió gran cosa, se manejó desde mi muy particular punto de vista, no hubo así como demasiado eco, como demasiado rebote. ¿Cómo lo sientes? Sí, Jesús, pues es que la verdad es que llega en un mal timing. Uh-huh. Cuando llega esta oferta, que tampoco es necesariamente un plan de paz en sí mismo, es decir, la idea de crear un comité, pues puede ser interesante para hacer algún tipo de mediación, pero no es un plan de paz. Un plan de paz tendría que abordar muchísimos otros temas, tendría que definir ciertas posturas de una vez de la comunidad internacional frente a, por ejemplo, qué hacer con los territorios ocupados, cómo plantear la desmovilización en distintas áreas, cómo hacer el propio cese de hostilidades, cuál es el papel de los países vecinos, cuál es el papel de la OTAN, de Estados Unidos, de las potencias intervinientes, cuál es el papel de Turquía, China, etcétera. Bueno, esto no está delineado porque yo creo que también el supuesto plan de paz pues solamente está ahí para propósitos internos, de política interna en México. No creo que sea recibido con seriedad dentro de la comunidad internacional, porque además, pues para hacer una mediación se necesita la voluntad de las partes, se necesita la solicitud de las partes, y además se necesita que sea en un contexto propicio para ello. Occidente en este momento está respondiendo al desafío nuclear de Putin, a la nueva movilización tremenda que viene de reservistas en Ucrania, a la leva que está promoviendo para que pues se unan al ejército mayores de 18 años y menores de 65 en Rusia. Lo hemos visto, ¿no? Las imágenes en los medios. Responde Occidente con más sanciones, con más apoyo militar a Ucrania, con una observación crítica sobre cómo hacer para suspender visados rusos, vetar las importaciones de petróleo, en fin, todo eso choca decisivamente con una propuesta de mediación que tampoco hace referencia
al contexto actual. Es como si se hubiera propuesto desde el principio, ¿no? Es decir, hace 7 meses, si hubiera salido el presidente de México a decir hay que hacer un comité para la paz, pues a lo mejor hubiera tenido más sentido que ahora. Correcto. Porque justo ahora la situación tiene espacios de tensión tan fuertes y tan crónicos que pues la verdad es que también no se entiende por qué armar este comité con estos personajes, no se entiende por qué promoverlo en Naciones Unidas en lugar de hacerlo vía diplomática, sigilosa, pues como en realidad se hacen estos esfuerzos, ¿no? Y mucho menos tampoco por qué a nadie se le ocurrió antes, ¿no? Caray, qué buena idea, juntar al Papa, al secretario general de la ONU y al primer ministro de la India. Bueno, y además de eso, ¿qué más? Porque también esto de la tregua de los 5 años pues, parece una ilusión que tampoco tiene mucho sentido. Podemos hacer una mediación para un conflicto tremendo como el de Ucrania, pues quizá, y tiene muchísimas complicaciones y más valdría acotarlo a un tema en específico como la central nuclear. Pero ya de perdida, bueno, muy bien, a Ucrania, pero 5 años de tregua de todos los conflictos internacionales, no se entiende cómo va a hacer eso el Papa Francisco, no se entiende. Arturo, no sé si me estés escuchando ahora sí. Te escucho perfecto, ya te escucho. Muy bien, Arturo. O sea, pareciera más que es una estrategia de política interior que de política exterior. Sí, totalmente, es decir, totalmente. Digo, el alcance tiene que ver más para la audiencia local que para la audiencia exterior. Y bueno, la respuesta que hace un segundo de a bordo del primer ministro de Ucrania, el presidente de Ucrania, pues de alguna manera le da respuesta también a la política interior. Sí, mira, en realidad hay otra cosa que creo que es muy importante, que cuando se ofrece una mediación, el país en cuestión debería estar libre de toda sospecha de que está alineado a uno u otro bando. Y también la mediación misma supone la existencia de un conflicto entre iguales o una circunstancia en donde hay un conflicto, donde hay un pie de igualdad entre las partes. El presidente ha evitado, a pesar de que ha tenido que decir un par de veces, que estamos en presencia de una invasión. Siempre utiliza el término conflicto, guerra, etcétera. Le cuesta trabajo decir invasión rusa. Nos cuesta trabajo también a los representantes mexicanos en Naciones Unidas decirlo. Esto es muy grave, no es poca cosa. Los ucranios lo saben y por eso creen, como dijo este asesor presidencial de Zelensky, pues que era un plan ruso. ¿Por qué? Pues porque no se puede poner en plan de igualdad a Rusia y Ucrania. Las capacidades de uno y otro no son las mismas y el conflicto no inició por una hostilidad recíproca, sino que inició porque hubo una invasión del territorio y de la soberanía ucraniana por parte de la potencia vecina. Bueno, pues justo como dice el propio presidente y Ebrard, ¿no? Pues México, habiendo sufrido invasiones, tendría que ser mucho más empático y mucho más congruente con la idea de que Ucrania necesita defensa. Pero en la presentación, en el desfile del 16 de septiembre, con todos esos finísimas personas escuchando ahí en el templete, invitados internacionales del presidente, bueno, pues lo que decía era que había hecho muy mal la OTAN en proveerle defensa militar a Ucrania, porque eso solo había generado mayor tensión en el conflicto. ¿Qué hubiera pretendido el presidente de México? Que Rusia hubiera tomado Ucrania por completo y después buscar un plan de paz. Bueno, apenas me parece natural la indignación ucraniana. La oferta de mediación tendría que siempre plantear como punto número 1 la defensa de la soberanía de ese país, que además hoy día está siendo afectado de manera directa por esta celebración al unísono de referéndums de anexión a Rusia por parte de las autoridades separatistas de estas provincias de Donetsk, de Lugansk, de Jersón, de Zaporilla, etcétera.
Entonces, bueno, es como si no estuviera viendo lo que está pasando y simplemente le dijeran, hay un conflicto entre dos países. ¿Qué le parece que lo resolvemos con gente que nos caiga bien o que creamos que pueda tener algún rol? Y ya. O sea, realmente no aguanta ni un estudiante de primer año de Relaciones Internacionales el análisis de este asunto. Oye, Arturo, ahora, ya para ir un poco cerrando, destacaron también las posiciones encontradas de un Bolsonaro y de un Boric, viéndonos un poco ya al contexto latinoamericano. Y por supuesto también el mensaje, siento que tomó mucho vuelo, sobre todo en redes sociodigitales, el mensaje de Petro de Colombia. ¿Cómo lo viste? Sí, cómo no, pues mira, es interesante. Brasil, por razones históricas, es el primer orador siempre después del secretario general de la ONU. Y pues ese es un tono que ya es un poco discordante, ¿no? Con el resto de los jefes de Estado latinoamericanos. El caso de Petro, la indignación proviene del hecho de que no matizó ninguna de sus declaraciones sobre la guerra contra las drogas, y sin embargo, pues es congruente con lo que venía planteado antes, ¿no? No hay ninguna sorpresa en su discurso. Y ¿leíste la crónica del País de cómo hizo el discurso? Ah, sí, claro, sí, por supuesto. En el avión. Sí, bueno, eso ya lo hemos visto en este mismo país y en Estados Unidos y lo hemos visto en muchos otros. No es un personaje especialmente cercano e interesado en asuntos internacionales, lo cual sí contrasta con Boric. Claro. Bolsonaro también, la verdad es que le pueden hacer el discurso en Itamaraty y todo, pero tampoco es que le importe mucho el tema. Y menos ahora, que la verdad es que lo más probable es que a lo mejor ni siquiera pase a la segunda vuelta, al balotaje de las elecciones presidenciales en Brasil. Lula le lleva una ventaja imposible de remontar, al menos en el corto plazo. Y el caso de Boric, pues es interesante porque empieza a haber ecos de esta cosa que decíamos mucho en México, ¿no? Esto de candil de la calle y oscuridad de la casa. Sí, le va muy bien en estos eventos internacionales, gusta mucho sus planteamientos, además de que hace uso de esta figura que le conviene mucho y que lo distancia de las otras izquierdas latinoamericanas, la crítica permanente a las dictaduras latinoamericanas de izquierda. Pues eso es muy, muy atractivo, muy interesante, muy nuevo en cierta medida. Y sin embargo, su popularidad se ha caído en Chile de una manera estrepitosa. No hay aparición pública que no le chiflen, lo maltraten las multitudes. Es a veces la suerte o la mala suerte del principiante y de quien pues todavía no tiene todas las riendas del poder en las manos. Pero además es el reflejo de una democracia muy sólida como la chilena, que pues ya echó para atrás un referéndum constitucional. La consulta esta, pues la verdad es que sí le salió muy mal a Boric y afectó mucho su popularidad. Sí. Pero en Naciones Unidas es muy bien visto también por eso. Es decir, porque representa muy bien a una democracia joven, pero muy consolidada, más consolidada que otras más viejas, que no tienen mucho que ofrecer en este momento. Y ahí hay muchos otros países, ¿no? Hay que ver también la presentación de Perú, pues para ver que ahí hay problemas muy, muy fundamentales, ¿no? De la estructura democrática en Perú. Muy bien. Arturo Magaña, Duplancher, director de editorial de Globalítica. Pues tenemos muchos temas para la siguiente semana también. El tema de Trump, el amago que hace el gobierno de Nueva York sobre sus fraudes, darle seguimiento a Lula. Ya lo estaremos platicando la siguiente semana, mi querido Arturo. Sí, cómo no, con mucho gusto. Y lo que se acumule, porque también viene seguramente información sobre esta nueva movilización militar anunciada por Putin, ¿no? Y las protestas en Rusia, que son probablemente las más fuertes en muchos años, y las protestas en Irán, sí, por lo que hemos visto, ¿no? Del tema del uso de este velo islámico en las mujeres. ¿Dónde te podemos leer y seguir, mi querido Arturo? Muchas gracias. Pues por favor, muy bienvenidos a leernos en @globalítica y en @Duplancher.
Te agradecemos mucho, Arturo, como cada semana que nos ayudes a ponerle luz a lo que pasa en el mundo. Yo soy el agradecido, que estén muy bien. Un abrazo, buen fin de semana.